Licenciado en Psicología, Pablo Villegas. Bienvenidos al webinar TICS de Oratoria, Comunicación Eficaz y presentación del curso de taller online. Expositora Vanessa Ibaceta Mendoza, capacitadora empresarial, comunicadora, voice over talent y coac, experta en comunicación asertiva. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de poder estar hoy con ustedes estos minutos para conocer en qué va a consistir el taller de estas 4 fechas que tenemos a fines de este mes, el día 28-29 y el 4 y 5. Quisiera saber si es que van a poder interactuar conmigo o no. Sí, está activo los micrófonos, pueden hacer uso de la palabra, sí, puedes consultarles. Bien, ok. Primero, vamos a preguntarnos seguramente qué es la oratoria o en qué consiste la oratoria. La oratoria es el arte de la comunicación clara y precisa, conectando el lenguaje verbal con el lenguaje corporal. Tiene que haber una simbiosis, tiene que haber una química muy asertiva en el mensaje que sale a través de mi palabra y cómo voy comunicando con el cuerpo. En eso consiste, en pocas palabras y en resumen, la oratoria. Es importantísimo poder saber también cuál va a ser tu audiencia, a quién te vas a dirigir, porque de acuerdo a eso tienes que preparar tu disertación, tu exposición, de acuerdo a lo que vas a expresar. ¿Se fue la imagen? ¿Se me escucha? Sí, se te ve. ¿Sí? Sí. A ver. Yo no me veo. ¿Te ves? A ver. No. Ahora sí. Bien. Bueno, estaba comentando de que es importante conocer la audiencia, para que de esa manera mi presentación, mi disertación tenga bastante relación con la conexión que voy a lograr, ese rapport que voy a lograr con mi público. Es importantísimo también trabajar en la interacción con los oyentes, en este caso, con tu audiencia. ¿Por qué razón es importante conectar y en este caso interconectarte con las personas? Porque de esa manera vas a captar su atención. Si solamente escuchan una charla a una persona hablando y hablando y hablando, las personas suelen distraerse con el celular o con algo que esté en el entorno. Entonces siempre es importante lograr no solamente la conexión con el contacto visual, sino también la conexión al momento de hacerles preguntas, para que de esa manera puedan participar de manera activa en la presentación que estén ustedes dando. Evitar vicios del lenguaje. ¿Por qué es importante esto de evitar vicios del lenguaje? Evitar, por ejemplo, los diminutivos, los sonidos onomatopéyicos como las muletillas, que son aquellas palabras que se repiten más de 3 veces en un minuto de comunicación. ¿Por qué razón es importante evitar esto? Evitar redundar también en la exposición. ¿Por qué razón? Porque si es que uno redunda, uno empieza a tener esos vicios de comunicación, también la audiencia pierde el interés y se distrae. Aparte de eso, también es recomendable en la oratoria el poder contar historias de éxito, historias reales, que puedan conectar con tu audiencia y con tu público en ese momento. ¿Sí? Estos son pequeños tips de lo que puede ser en este caso una buena disertación en lo que es la oratoria. Es también básico e importante trabajar con tu voz. Si tú no trabajas la entonación, la proyección vocal, y también el volumen adecuado, dando énfasis, marcando aquellas palabras que quieres que queden más en la mente de tu audiencia, tampoco vas a lograr una buena presentación. Entonces, en resumen, es importante ciertos detalles. Primero, que la oratoria es la comunicación clara y precisa, transmitiendo con tu voz y con tu cuerpo tu presentación. ¿Sí? ¿Es importante conectar con la audiencia? Sí. ¿De qué manera lo podemos hacer? Con el contacto visual, haciéndoles preguntas, haciéndoles participar. ¿Qué más es importante? Contar historias de éxito. Ayudarnos también con lo que es recursos audiovisuales, presentaciones en este caso. ¿Sí? Y trabajar con tu voz. Marcar ese énfasis, pequeñas pausas, silencios en los momentos en los que quieras luego
dar mayor énfasis a tus palabras. De esa manera podemos trabajar la oratoria de manera asertiva. ¿Y cómo trabajamos la comunicación asertiva con la oratoria? ¿Cómo es que se logra? ¿Acaso puedo tener una buena oratoria sin llegar a tener la comunicación asertiva? No es posible, porque ambas cosas se tienen que conectar. Si tú quieres tener una buena oratoria, una buena presentación, es importante tener comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es llevar un mensaje a tu público que sea real, que sea concreto y que sea claro, pero sobre todo que evite en la comunicación los vicios de comunicación, que evite la redundancia y lo que anteriormente les mencioné. ¿Cómo logramos la comunicación clara y asertiva? Pues preparándonos previamente. Hay que leer, hay que documentarnos acerca de lo que vamos a conversar y hay que sobre todo tratar en esa presentación que no sea solamente una charla, sino como que estemos conversando con la audiencia, que lleguemos a tener esa química tal cual como si estuviéramos frente a un amigo o una amiga. De esa manera podemos llegar a tener en la imagen de la audiencia la presentación de una manera más clara. Quisiera saber si tienen dudas, consultas o algún aporte que quieran decir. Los invitamos, ¿no?, a que efectúen sus preguntas, ¿no? Está la expositora. Además, ¿por qué razón es importante el llevar este curso? ¿No? ¿Por qué tendría yo que inscribirme? ¿Por qué tendría que participar en esta charla? ¿Qué voy a obtener? ¿No? ¿Cuáles son esos objetivos que este taller me va a brindar? En primer lugar, toda persona que trabaja con clientes, que trabaja en distintos entornos, con distintas personas en general, sea tu entorno familiar, tu entorno de trabajo, tu entorno de estudios, ¿sí? Es importante que puedas llevar este taller. ¿Sabes por qué? Porque vas a poder trabajar tu comunicación de manera más asertiva y tener esos tips que te puedan ayudar a mejorar tu comunicación, ¿sí? Porque comunicar no simplemente es hablar, sino llegar a la otra persona, ¿sí? Porque a veces uno puede estar hablando, pero las otras personas se están oyendo, mas no escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Pues oyes los ruidos del entorno y escuchas lo que tu comprensión te llega a indicar. Entonces es importante que cuando estemos nosotros conversando con la audiencia, podamos llegar a esa comunicación tan importante como es la comunicación que se logra con la escucha activa. Cuando hay la escucha activa, puede haber esa comunicación efectiva e inmediata. Bien. ¿Toda persona puede llevar este taller? Claro que sí. No solamente las personas que son capacitadores, coach, o que quieren presentar las ventas de manera más precisa. No, no. Cualquier persona que quiera desarrollar mejor su comunicación puede participar en este taller y va a obtener tips y herramientas indiscutibles para mejorar su comunicación. Bueno, en este caso me presento. Mi nombre es Vanessa Ibaceta, ya habrán visto en el flyer. Yo soy coach, soy comunicadora, soy locutora comercial, mi voz está en varias marcas actualmente, soy la voz de BBVA, trabajo también en talleres en lo que es comunicación asertiva, lo que es locución, lo que es oratoria, lo que es manejo de clientes difíciles, diversos temas para mejorar las competencias de las personas que trabajan directamente con clientes. ¿Por qué razón es importante esto? Pues porque de esa manera podemos llegar a conectar con todas las personas en general. Juan Pablo, creo que quería hacer una pregunta. Adelante, Sí. Juan Pablo. Señorita ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntame. Mire, Igualmente. la verdad es que yo quería preguntar lo siguiente. Yo trabajo en un contact center y ¿Ya? antes me era más fácil, como usted dice, el buscar el conectar con los chicos cuando se tratan de hacer capacitaciones o algo, ¿no? También era más fácil antes de la pandemia. Pero hoy por hoy no solamente es trabajar con una máscara si es que se te da la opción de trabajar en un salón con poca gente y todos con el miedo de no poder expresar mucho con algo en la boca tapándote. Ahora también tenemos que capacitar gente y es más difícil, al menos para mí,
hacerlo a través de las pantallas, ¿no? Como usted lo viene haciendo tan fácil. A mí se me dificulta bastante y la oratoria, a veces uno tiene estos vicios que usted dice y se nota cuando uno ve sus grabaciones después de eso. Bien. ¿Cómo puedo yo mejorar o cómo puedo ayudar a mis supervisores, a los chicos que capacitan a más personas, ¿no? Grabarse. Grabarse. Ese es un buen tip que justo les iba a mencionar a continuación. Gracias por la pregunta, porque me dio el enlace para poder decirlo. Es A usted. importante el grabarnos. Grabar tu voz y grabar tu imagen. Grábate. Lee una noticia y luego dilo por 2 minutos, sin leerla, con tus propias palabras, y grábate. Ahí vas a identificar cuáles son las muletillas que más redundan en tu comunicación. Vas a poder identificar cómo va trabajando tu comunicación no verbal, que es a lo que le llamamos kinesia. ¿Qué es la kinesia? Es la comunicación que se da a través de el cuerpo. ¿Cómo se transmite la kinesia? Mire, es a través de la mirada, ¿sí? La mirada tiene que ser así, el triángulo. Si tú tienes a una persona al frente, pues tienes que observarla, no mirarla de manera, pues, despectiva, no, todo lo contrario, con una sonrisa agradable, amable, y sobre todo, el poder sonreír, pero de manera armoniosa con el movimiento de tu cuerpo. ¿Cómo sería esto? ¿Qué está diciendo Vanessa? Mira, si yo estoy, por ejemplo, conversando con ustedes en este momento, ¿sí? Pero digo algo que va a preocupar a mi audiencia. Por ejemplo, no voy a estar con una sonrisa así, ¿verdad? Pero mi expresión debe de ser agradable, ¿sí? Si, por ejemplo, quiero dar un mensaje que tiene que entusiasmar a mi audiencia, pues mi cuerpo también lo tiene que expresar. Yo, por ejemplo, no voy a decir, digamos, a ver, estoy contenta de estar con ustedes, ¿sí? Estos minutos, por ejemplo, ya. Y no lo voy a decir, estoy contenta de estar con ustedes estos minutos. ¿Me creen que estoy contenta? No, ¿verdad? Porque ni mi rostro ni mi cuerpo lo expresó. Entonces, ¿qué tiene de importante la oratoria? Que con mis palabras, con mi voz, con mi entonación, tengo que expresar que realmente estoy contenta. Por ejemplo, estoy contenta de estar hoy con ustedes. Muchas gracias por acompañarme estos minutos. Ahí sí me la creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estoy transmitiendo con esa emoción, esa intensidad con la que se tiene que conversar. Ahora, ¿por qué es importante el grabarnos? Porque así vas a poder identificar cómo se está moviendo tu cuerpo, qué está transmitiendo, ¿sí? Se dice que el movimiento corporal no debe de cubrir el rostro. Cuando estás frente a las personas, el movimiento de tus manos tienen que ir de aquí hasta aquí. Es decir, hasta acá. Desde aquí hasta acá. Ni más abajo, ni más arriba que cubra tu rostro. Y el movimiento de las manos tiene que ser armonioso. No debes de hacer movimientos bruscos. Y en lo posible, si es que estás en una mesa de trabajo, por ejemplo, en una reunión de trabajo, y estás con tus compañeros, o si es que estás, bueno, digamos que en ese momento estás en el trabajo, ¿sí? No poner las palmas de las manos encima de la mesa, ni tampoco por debajo. No tener las manos dentro de los bolsillos, porque no estás transmitiendo transparencia. No cruzar los brazos porque estás poniendo una barrera de comunicación. Si llevas las manos hacia atrás, tampoco se ve bien. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tener las manos libres o en todo caso, hacer un triángulo de esta manera. ¿Sí? Vas hablando, vas juntando las manos, vas moviéndola de esta manera, de esta forma, y es así como tu cuerpo, en este caso tus manos, van tomando un movimiento, pero agradable y acorde con lo que estoy pronunciando en este caso. El movimiento corporal es muy importante cuando uno está conversando. ¿Por qué? Porque hace que se vea movimiento, ¿sí? Pero no son movimientos bruscos los que tienes que dar. Ahora, si es que estás frente a un público y estás en un podio, no te quedes estático en el podio, tienes que movilizarte.
baja, sube, ve hacia la derecha, hacia la izquierda, pero siempre tienes que fijarte que que todos lleguen a verte. Eso es importante, ¿sí? ¿Qué más tendríamos que considerar o tomar en cuenta con respecto a lo que es la oratoria? También con respecto a lo que es el apoyo visual, ¿no? Si tenemos una pizarra, pues tener la pizarra justo de la forma que no demos la espalda a las personas al momento de escribir, ¿sí? Si, por ejemplo, las personas están aquí, frente a mí, la pizarra, ¿dónde debería de estar? ¿Aquí o acá? ¿Dónde me sugieren ustedes? ¿O atrás? ¿Los escucho? Quizás A un lado. a su lado, ¿Aquí o acá o atrás? atrás no ¿Dónde creo. sería mejor colocarlo? Todos esos detalles son importantes cuando estamos en un aula de trabajo. Siendo de manera virtual como es en este momento, porque ya ese día, el día del taller, las 4 fechas que tenemos, voy a tener obviamente la pizarra y les voy a mostrar esos tips, ¿sí? Pero, ¿dónde sería visualmente hablando mejor colocar la pizarra? ¿Aquí, aquí o atrás de mí? A ¿Mi su izquierda? izquierda, ¿Mi derecha? A su a su derecha. lado, a su lado ¿Acá? derecho, sí, a su ¿Aquí? lado derecho, ¿Qué me dicen? ¿Aquí o a su acá? mano derecha, Mi mano derecha, pero mi mano sí. derecha ahorita es esta. Para ustedes, ¿cuál es mi mano derecha? Esta. Aquí. No, no, Aquí sería ahí donde bueno. está, sí. Exactamente, aquí sería bueno. ¿Por qué razón? Porque al momento de yo girar, yo soy diestra. Por lo tanto, yo escribo aquí. Si fuera zurda, sí sería mejor tenerlo acá. Pero como soy diestra, Sí. de esa manera, al escribir, no doy la espalda a mi audiencia, a mi público. ¿Se dan cuenta? Si coloco aquí atrás, peor, ¿no? Definitivamente no puede ir hacia atrás. Tampoco aquí, porque al estar aquí, estoy dando de alguna forma la espalda. Entonces, lo ideal es colocarlo hacia el lado derecho. En las diapositivas, ¿cómo uno debe de presentar las diapositivas? No sobrecargar de imágenes y de texto. Actualmente eso ya no se estila, porque se ve muy cargado. Y visualmente hablando, si las personas están viendo las diapositivas, se marean. Actualmente lo ideal es colocar líneas, subtítulos, así como subtítulos, items, de lo que vas a hablar y vas dando clic. Va apareciendo la frase en este caso y tú vas hablando. Aparece la siguiente y vas hablando. O en todo caso apoyarte con imágenes que transmitan lo que vas a decir. Eso es ideal actualmente. Cuanto menos diapositivas, mucho mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes utilizar otros recursos audiovisuales, aparte de, en este caso, el PDF. Puedes utilizar videos, puedes utilizar audios, puedes contar una historia, puedes guiarte con imágenes, ir pegando imágenes en la pizarra en este caso, de lo que estás hablando. Hay diversos recursos actualmente para poder trabajar mejor una clase. Esto es si es que vamos a dictar una clase. Pero ¿qué pasa si es que estoy hablando con mi jefe en ese momento? ¿De qué manera debería de sentarme, por ejemplo? Es importante no hacer un cruce de piernas de esta manera, ¿sí? Es preferible tener las piernas juntas, bien apoyadas en el talón hacia el suelo, el respaldar del asiento, voy a inclinarme ligeramente hacia atrás, mis hombros hacia atrás, mi mirada al frente. De esta manera voy a expresarme mejor visualmente hablando, es decir, mi expresión corporal se va a ver mejor de esa manera. ¿Bien? Ahora, tampoco está bien que me recline de esta forma, no, ni tampoco que esté así. Tiene que estar mi cuerpo haciendo una L, ¿bien? De esta manera, y mis brazos sueltos, no apoyados aquí, sino sueltos para que cuando converse, pues mis manos vayan fluyendo, junto con mis palabras. ¿Bien? Ahora, ¿qué más? Si es que estoy de pie, puedes formar una L con los pies de esta manera, ¿sí? Pero movilizándome también de un lado a otro. No de forma nerviosa, sino colocarme unos minutos en un lado, por ejemplo, estoy conversando aquí, voy hablando, voy escribiendo,
pongo un video. Es importante cambiar los recursos en ese momento, ¿sí? Los recursos visuales o el apoyo visual. Digamos, si en este momento estoy hablando de lo que es la comunicación asertiva, entonces estoy conversando unos 4 minutos y luego coloco un video de 2 minutos, por ejemplo, o de 1 minuto, cortito, que resuma lo que yo he dicho. De repente con una historia, con animación en 2D, que ahora hay bastantes en internet, ¿sí? O en 3D. Eso ayuda a que la charla, la presentación sea dinámica. ¿Bien? También hacerlos participar con dinámicas, apoyándome en esa palabra, ¿no? Dinámicas que hagan que, en este caso, su audiencia pueda escribir en ese momento y hacer una introspección de lo que está dictando como en ese momento una presentación, ¿sí? Ahora, si es que estoy, como les mencionaba hace un momento, en una reunión de trabajo, es importante que nosotros tratemos de lograr que cada uno de los asistentes pueda expresarse también. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón y debo de lograr que todos se comuniquen? A ver, ¿quién me dice por qué? Buenas noches. Para poder generar confianza y tal más para poder expresarnos hacia ellos, ¿no? Y por otra parte también. Sí, bien, muchas gracias por tu aporte. Sí es importante generar confianza. ¿Cómo nosotros generamos confianza cuando estamos hablando frente a las personas? ¿Cómo generamos esa credibilidad al comunicarnos? ¿Cómo lo podemos lograr? Con la mirada. Pues hablando con seguridad. Todo parte de uno mismo. Si tú no te has preparado, si tú no tomas conciencia, si tú no te la crees, el resto no lo va a hacer. Entonces tú tienes que tener la conciencia, o sea, tener en tu mente de que yo voy a expresarme bien, yo lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque me preparé. Eso es lo primero que tienes que decir. Tienes que confiar en que vas a transmitir tus mensajes, tu exposición, tu disertación, que te vas a comunicar de manera asertiva, pero porque te has preparado. Eso es básico. Ese es el primer punto. Solo así puedes transmitir seguridad. Si transmites seguridad, generas confianza. Si no transmites seguridad, no generas confianza. Entonces, eso es importante también para un líder. El líder, hay diferencia entre un líder y un jefe, ¿no? El líder tiene seguidores. El jefe hace que lo siga, prácticamente por presión. Entonces, ¿cómo el líder logra ese liderazgo? Generando confianza. ¿Y cómo genera confianza? Apoyando y comprometiéndose con su equipo de trabajo. Eso es importantísimo también. ¿Sí? Es importante conectar con ellos. ¿De qué manera? Mostrando su predisposición para ayudarlos. Mostrando también la empatía con lo que pueda estar pasando en ese momento, y no es estando detrás de ellos, sino todo lo contrario. Mostrar que ellos son autónomos, pero que tienen su respaldo. Eso es totalmente distinto. Entonces, por eso es importante que el liderazgo, ¿sí?, también tenga buena oratoria. ¿Cómo va a tener buena oratoria? Comunicándose de manera clara, como lo mencioné al principio, clara y precisa, transmitiendo de manera asertiva sus palabras con la expresión de su cuerpo. ¿Qué es la expresión corporal? El movimiento de, en este caso, es el movimiento del cuerpo, la gesticulación, la mirada y la forma como nos sentamos, como nos paramos, cómo transmitimos con todo nuestro ser la comunicación también. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué estoy transmitiendo? Dolor. Dolor. Ajá. Si hago esto, Sueño. Vergüenza. sí, ¿no? ¿Verdad? Si hago ahí, ¿no? O si, ¡ah!, susto, miedo, ¿no? Entonces, mi cuerpo puede transmitir el mensaje sin que yo lo pronuncie. Eso es lo mágico, lo bonito, porque tú con tus palabras puedes transmitir y también con todo tu cuerpo, pero tienes que saber cómo se está comunicando tu cuerpo. ¿Cómo lo puedes hacer? Grabándote. Eso también es uno de los tips que es recomendable siempre cuando uno va a hablar frente al público. Primero, o ponerse frente a un espejo, ir viendo cómo va movilizándose, ver hacia dónde va
a caminar, pero sobre todo, el, luego de grabarse, identificar cuáles son aquellos errores y mejorarlos. Porque es importante esos aspectos poder, más que cambiarlos, mejorarlos, ¿sí? Parece que quieren preguntar. Sí, A señora ver, Vanessa, una Juan pregunta. Pablo, adelante. Sí, lo que pasa es que, siendo sincero, a veces a uno le gana, por decirlo así, ¿no? El pánico escénico, creo que es el nombre de eso, ¿no? O sea, Sí, tienes sí, una sí, pánico presentación escénico. con un cliente o alguien y te ponen, como usted bien dice, en una mesa está la gerente, los directores, y uno por debajo está que se quiere morir, pues, ¿no? Porque uno no sabe lo que quiere expresar y cómo expresarlo. A veces a uno le faltan palabras y se queda con la garganta seca. O sea, es horrible. Bien. ¿Cómo Y pierdo el sí, miedo? ¿cómo perder ese miedo escénico? Sí, Bien, sinceramente. ok. Pues importante también para perder el miedo escénico o ese pavor que a veces nos ocurre cuando vamos a hablar frente a las personas, aparte de la preparación, ¿sí? Es cuando estemos frente a las personas, el observarlas y ver pues que son seres humanos como tú, son personas como tú, ¿sí? Y en ese momento quien va a expresar o quien tiene, en este caso, el mensaje, eres tú. Entonces, si te has preparado, si tú estás listo para poder comunicarte con la seguridad del caso y generándote a ti mismo la confianza, ¿sí? Puedes perder el miedo en este caso. ¿Y de qué manera también? Pues practicando con las personas en casa, con tus amistades, hacer el Zoom con amigos, de esa manera, que te puedan apoyar, para que así puedas perder el temor o ese miedo escénico. Ahora, si es que estás frente a las personas con las que trabajas habitualmente, eso poco a poco puede ir cambiando, porque me ha pasado en varias oportunidades, ¿no? Yo he estado frente a un grupo de personas y a veces la mirada de las personas puede generarte cierta barrera, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes hacer ese cambio? Se dice, como tip también, que no miren directamente aquí a los ojos, sino aquí, al principio, ¿sí? Hasta que poco a poco puedas ir perdiendo ese temor o ese miedo. Sí, es decir, cuando estés conversando con las personas, mirarlas acá, no directamente aquí a los ojos, al inicio. Luego ya, poco a poco, pues sí, observándolas, ¿no? De esa manera. Gracias. Juan Pablo, ¿sí? Gracias, sí. Quizás quisieras aportar algo, Juan Pablo. No, en realidad, cuanto antes quisiera ver lo del taller porque me hacen falta herramientas para trabajar en equipo muchas veces, ¿no? Y sobre todo en la oratoria. No solamente para mí, estoy viendo también la manera de poder usarlo con mis compañeros, quienes son los que trabajan capacitando más que nada. Yo organizo, pero ellos son los que están ahí capacitando gente, tanto en línea como en frente de ellos. Y vemos que a diario nos faltan herramientas. Lo de las dinámicas, o sea, es un mundo. A veces sale y a veces da vergüenza. Hay varias Este, dinámicas, y esto también los voy a mencionar en el taller. ¿Qué dinámicas son adecuadas tratarlas y en qué momento? Hay dinámicas para romper el hielo, hay dinámicas para hacer hablar a las personas, hay dinámicas para que puedas identificar cuáles son los aspectos de mejora de tu equipo de trabajo. Hay dinámicas también para que pueda cada uno de tus colaboradores, en este caso, trabajar con lo que es su empatía. Porque a veces, ¿qué pasa? Y eso sí lo he observado también en muchos capacitadores. Y se ponen al frente y tienen una actitud un poco, a veces hasta prepotente. Cuando alguien les pregunta algo, y dicen, luego, sí, de ahí te contesto. Entonces, no llegan a conectar con el público. ¿Por qué? Porque conectar, primero ese es se el tema. preocupan en terminar de hablar lo que ya se aprendieron antes de lograr que esa audiencia se conecte con ellos, con lo que van a decir o con lo que están diciendo. Entonces, es importantísimo que cuando estés dictando una charla, o en este caso con tus colaboradores, con tu equipo de trabajo, cuando estés conversando, pues les digas que es importante la empatía, muy importante la empatía.
¿Cómo logras la empatía? Se dice que no es ponernos en el zapato del otro, ¿no? Sino tratar al otro como sabes que a esa persona le gustaría ser tratada. Pero también es importante tu respeto, ¿no? Porque el respeto de uno termina cuando empieza el respeto del otro, se dice, pero no es tanto así. Debe de haber un respeto mutuo. ¿Qué sucede, por ejemplo? Digamos que estamos en una charla y uno de las personas que está en la audiencia empieza a contradecir todo lo que estás diciendo. Todo lo que estás diciendo. O estás en reunión de trabajo en ese momento y uno de tus compañeros a todo lo que tú mencionas lo refuta tajantemente. ¿Cómo manejas esa situación? Tú ya te has preparado muy bien, pero esa persona pues contradice todo lo que tú dices. ¿Cómo podríamos hacer Lo para invito, salir airosos de esa situación? lo Porque tú invito estás a, preparado para hablar con tu jefe, para hablar con tus claro, compañeros de trabajo de algo que, digamos, un informe, ¿sí? Pero tu compañero te dice, no, eso no es así. No, yo he estado viendo las estadísticas y yo me he dado cuenta que no es así. ¿Cómo harían? lógico, qué miedo. Ujú. ¿Cómo manejamos esa situación? Estás frente a tus jefes, estás frente a tu equipo de trabajo, pero hay una persona que está ahí que es totalmente reactiva y en vez de afianzar la situación, por el contrario hace que pierdas un poquito la confianza en lo que Te estás tumba, diciendo. te tumba Claro, la presentación. así es, pero ¿cómo podemos salir airosos de esa situación? ¿Qué podríamos hacer en ese momento? No le vas a decir, a ver, presenta tus números tú, mira, yo dejo mi presentación, a ver, hazlo tú. No, porque eres tú quien lo está presentando. En todo caso, invitar a la persona en ese momento, no a retirarse, sino por favor a escuchar, y al final, ¿sí? Podemos conversar al respecto, ¿no? Para poder hacer el match de lo que él ha visto y tú estás presentando. Se me ocurre en este momento que podría ser una salida. Porque si tú estás en una presentación y también es el respeto hacia los demás, sobre todo eso. ¿Por qué? Y eso se lo puedes mencionar, por ejemplo, porque si la persona está cada instante refutando, ¿qué impresión tienen los demás? Que hay una situación ahí entre esas dos personas, ¿no? Es Que fricción, no, ¿no? exacto, que no hay una buena relación interpersonal entre esas dos personas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese momento? No puedes caer en eso, sino todo lo contrario. Digamos, ¿no? Digamos que, a ver, María, por ejemplo. María, muchas gracias por tus aportes y estoy bastante interesada en poder luego poder conversar contigo para que me puedas mostrar los números que me estás o que nos estás diciendo, pero permíteme por favor concluir con mi presentación por respeto a los que se encuentran en esta sala. ¿Puede ser? Por ejemplo, ahí que le estás diciendo, respétame como yo te estoy respetando y sobre todo respeta a los demás, porque están aquí sentados porque y yo he preparado esa presentación porque los he reunido y porque sobre todo cada uno de ellos tiene también un tiempo que es importante que ellos pues, puedan trabajar, ¿no? En ese instante. Porque en toda reunión de comité, luego de que hay una presentación, pues empiezan a haber aportes, ¿no? Entonces esos aportes podrían ser después de que tenga la presentación. Se puede sugerir en ese momento. De esa forma Perfecto. puedes salir airoso de esa situación, ¿no? Y Porque al pasa, decirle de esta manera le estás diciendo, ¿sabes qué? Mira, gracias, lo conversamos luego o al terminar lo vemos juntas, ¿te parece? Pero vamos a respetar el tiempo de los demás en este momento que nos hemos reunido justo para ver este informe. Bien, gracias. Y continúas. Estoy completamente segura que no vuelvo a interrumpir, si es que se lo dices de esa manera. bacán, Si bacán. pasara. Gracias. Ok. No, sí pasa, la verdad es que sí me ha pasado. Sí. Gracias. Ok, Juan Pablo, gracias. Vanessa, presentamos el temario, creo. Bien, ok. ¿Lo comparto? Sí, por favor, gracias. A ver, un minuto, por favor. Vamos a... ¿Se ve? Sí, no sé si ven los demás. Acá la sesión 1, ¿no? ¿Sí lo ven? Bien,
Ok, aquí vemos lo que es la presentación del curso. Bien. De frente vamos a la sección, ¿no? Ok. Claro. Bien. Sí, el temario. Bien. Tenemos 4 sesiones de 1h30. En la primera sesión justo vamos a hablar de lo que Juan Pablo nos consultó acerca del miedo escénico. Bien, también vamos a hablar en esta primera sesión de las cualidades de la voz y de lo que es la kinesia, que es el lenguaje del cuerpo. Bien, reglas efectivas para hablar en público en la era digital. ¿Por qué razón en la era digital? Porque actualmente, producto de la pandemia, hace ya 1 año y medio, que muchas personas están haciendo pues lo que es trabajo remoto. Entonces es importante cómo podemos mejorar y la comunicación en el teletrabajo, o el trabajo remoto. ¿Bien? Cada participante pues, va a hablar de un tema por 1 minuto. Es un tema libre, que cada uno va a escoger y va a expresar. ¿Cómo perdí el miedo de hablar en público? Pues eso es lo que vamos a conversar también. ¿Cómo enfrentar el pánico escénico y convertirlo en expectativa? Y técnicas para tratar la ansiedad. ¿Por qué técnicas para tratar la ansiedad? Porque justamente el miedo escénico tiene que ver con la ansiedad, o ese temor escénico tiene mucho que ver con la ansiedad. Y esa ansiedad hace que tengas sed, que la boca se te seque, que empieces a sudar, que las palmas de las manos empiezan pues a moverse con nerviosismo. Es importante entonces trabajar la ansiedad, y hay técnicas para poder trabajarla, ¿sí? La paralingüística y las técnicas vocales. Ahí vamos a trabajar lo que es la respiración diafragmática. ¿Qué es la respiración diafragmática? Pues existen 3 tipos de respiración. La pectoral, que es la que la mayoría de las personas tienen, la vocal, que en este caso va aquí, a este nivel, y la respiración que va desde, la clavicular, que va a este nivel, la pectoral, y la diafragmática, que va aquí, ¿sí? ¿Por qué es más importante la diafragmática? Porque hay mayor capacidad de almacenamiento de aire a este nivel, y porque cuando estamos conversando con las personas, al haber mayor almacenamiento de aire, evitamos las pausas innecesarias. De esta manera el mensaje llega claro, llega preciso, y no a veces cuando estamos hablando muy rápido, por ejemplo, nos quedamos sin aire y se siente. Entonces es importante trabajar la respiración diafragmática para que podamos fluir de manera armoniosa en la comunicación. ¿Qué más tenemos que considerar aquí? Lo que es la entonación y la vocalización, el matiz, las inflexiones en mi voz, marcar aquellas palabras que quiero que se queden en la mente de las personas. Por ejemplo, si trabajo en ventas, ¿sí? Estoy trabajando en un centro comercial, viene un cliente y me pregunta acerca de, por ejemplo, una laptop, digamos que trabajo en la parte electrónica, ¿no? Y tengo una laptop ahí. ¿Qué es lo que tengo que hablar de la laptop? No le voy a hablar de todos los beneficios que va a obtener con la laptop, porque quizás ya lo vas a ver. Tengo que enfocarme primero en quién tengo al frente. Si es un adolescente, si es una persona que está trabajando, si es una persona que lo va a utilizar para la casa, en sí. ¿Cuál va a ser la utilidad que le va a dar la laptop? O a la laptop, ¿no? ¿Para qué la necesita en este caso? ¿No? De acuerdo a eso, no se lo voy a preguntar directamente, pero observando a la persona puedo darme una idea de ello. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Justamente lo que espera escuchar. Y al momento de decirle el precio, tengo que decirle que no es un gasto en este caso, sino es una inversión. ¿Bien? Entonces, las palabras, cuando se las voy a mencionar, voy a darle ese énfasis adecuado, tanto con mis manos como con la expresión de mi rostro. De esa manera. Bien, la variación del volumen también es importante. Ahora, con respecto a variedad vocal, vamos a hablar con un texto y vamos a darle distintas tonalidades a ese texto para trabajar también nuestra entonación. Y de esa manera, cuando estemos conversando con las personas, la voz ya salga con inflexiones y no tenga que forzarlas. ¿Bien? Y para eso necesitamos pues un lápiz, un globo para trabajar la respiración diafragmática, el lápiz es para los trabalenguas, para trabajar mejor la pronunciación, y bueno, hay prácticas de ejercicios vocales que los vamos a realizar en ese momento. Y en cuanto a los tipos de gestos y la influencia en la comunicación no verbal, pues hay 5 tipos de gesticulaciones que son claros y precisos con respecto a lo que es la kinesia. ¿Bien? Y eso lo vamos a trabajar y en qué momentos son los más adecuados. ¿Bien? La interpretación de la postura también, ¿no? Como al principio les estaba mencionando, si vemos una persona que
está con los brazos cruzados, pues me está transmitiendo una barrera, pero que o no está conforme con lo que digamos, le estoy preguntando algo a alguien, ¿sí? A una persona, y en ese momento hace esto. ¿Qué me dijo con su cuerpo? Le echo una pregunta y cruza los brazos así. ¿Qué me puede estar respondiendo en ese instante con su kinesia? Que le es incómoda la pregunta, por ejemplo, que no me quiere responder. ¿Qué pasa si es que yo le hago la pregunta y mueve así su cabeza? O hace así. O hace así. Significa algo, esos movimientos del cuerpo, ¿sí? Significan algo. Entonces, eso también, esa interpretación, es la que vamos a tener en esa clase. La magia del movimiento de las manos, que también les estaba mencionando, y bueno, la práctica con el lenguaje verbal y corporal, que es ahí donde el tema que hablamos inicialmente lo vamos a transmitir, pero con el énfasis, con las inflexiones en la voz, y sobre todo con el movimiento corporal. Va a haber también frases que las vamos a transmitir solamente con el cuerpo. Entonces, de esa manera vamos a empezar a trabajar más el movimiento corporal. Luego, pues en esa clase vamos a mencionar que preparen una presentación de 3 minutos de un tema libre para que lo puedan transmitir con la variación vocal y la expresión corporal. Y se les va a evaluar y se les va a dar tips para encontrar aquellas oportunidades de mejora en ese instante. En la segunda sesión, que también dura 1 hora y media, vamos a hablar de la comunicación asertiva y la efectiva. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál incluye a la otra? Porque una comunicación incluye a la otra comunicación, o viene a ser parte de la otra comunicación. Prácticas de presentación de un tema libre, estilos de la comunicación pasivo, agresivo y asertivo, lo más importante obviamente la comunicación asertiva. ¿Qué es la asertividad y cuáles son sus características? Diferencias entre la asertividad y la efectividad. 9 tips para lograr una comunicación efectiva, 7 claves para una comunicación efectiva también, captar la atención de los demás. ¿Cómo logro captar? No necesariamente con la vestimenta, que es básica e importante también, ¿sí? Sino sobre todo con el movimiento corporal y la voz. Se dice que hay personas que son kinestésicas y auditivas, otras son más visuales, pero la mayor parte de las personas son más kinestésicas. ¿Qué quiere decir? Pues que observan un todo, ¿sí? Y si están conversando contigo, bueno, actualmente se trabaja mucho la distancia social por lo que es lo que está en este momento aconteciendo de la pandemia, ¿no? Pero estas personas son muy afables, son mucho de tocar, de entrar en contacto contigo, ¿sí? Entonces, y hay que ver cómo nos comunicamos mejor con estas personas, tanto con las auditivas, con las visuales, como con las kinestésicas. Captar la atención de los demás, ya lo mencioné, el proceso comunicativo de manera virtual y presencial, y el entusiasmo en la comunicación. Y por último, bueno, los materiales van a hojas y lapiceros, porque van a haber dinámicas en ese momento, y práctica de las técnicas de la expresión asertiva también. Y en ese momento se les va a mencionar que para la siguiente clase presenten 3 minutos de un tema de interés, ¿sí? Para transmitirlo con asertividad. Como ya vamos a hablar de qué es la asertividad en esa clase, para la siguiente ya vamos a poder transmitirlo con ese detalle. En la tercera sesión, que también dura 1 hora y media, es presentaciones de impacto. ¿Cómo podemos lograr, con un tema de interés, captar totalmente la atención de tu audiencia? ¿Sí? Confianza y actitud es básico e importante. La actitud tiene que ser positiva. ¿Bien? Hay movimientos corporales que tengo que hacer en cierto momento cuando estoy conversando con las personas para lograr ese rapport, esa química. ¿Bien? Principios y métodos para una presentación de impacto también, elementos básicos de la estructura de la oratoria, la apertura y el cierre eficaz para una comunicación virtual y presencial, y cómo lograr empatizar naturalmente con mi cuerpo, con mi voz y con el mensaje hacia el receptor. ¿Bien? Es importante, si estamos conversando en cualquier entorno, que no seamos solamente receptivos, ni tampoco solo emisores. Tenemos que lograr esa comunicación. ¿Cómo se logra la comunicación? Cuando fluye. Ambas personas son en un momento emisores, en un momento receptores.
Así se logra la comunicación. Y esa comunicación también tiene que fluir cuando estemos dando una presentación, cuando estemos en una reunión de trabajo, cuando estemos conversando con los amigos, con los familiares. En todo momento tiene que haber una comunicación asertiva con una buena actitud, empatía y sobre todo mucha confianza. Bien, elementos básicos de la estructura del laboratorio, sí, ya lo había mencionado, y cómo lograr empatizar. Y la siguiente clase, pues presentar una disertación de 3 minutos de un tema al azar para transmitirlo demostrando confianza y convicción, poniendo en práctica ya todo lo aprendido. ¿Listo? Y se les va a evaluar y se dará también oportunidades de mejora. Y en la cuarta y última sesión, que también dura 1h30, vamos a conversar acerca del control emocional. ¿Cómo podemos, ¿sí?, tener el control de las emociones ante situaciones fortuitas, que en una charla, en una comunicación con familiares, con amigos, en trabajos, puede acontecer? ¿Cómo nosotros podemos o debemos de mejorar ese control de emociones con la inteligencia emocional, de lo que también vamos a conversar en esa última sesión, que es importantísimo? Bien, generar credibilidad, empatía y convicción. Persuadir, explicar, demostrar, generar humor. Es importante hacer bromas en ese momento, pero muy alturadas, con mucho tino, y cuidar siempre de todos los detalles. Y es importante también las técnicas de persuasión cuando estemos conversando con los clientes, si trabajamos en un call center, si trabajamos de manera presencial. En distintos entornos es importantísimo las técnicas de persuasión. ¿Cómo lograr la persuasión? En esta primera sesión lo vamos a saber, ¿sí? Y por último, pues la práctica de la presentación final y la evaluación. En eso consiste el taller. ¿Y quiénes lo deben de llevar? Pues todos. Toda persona que quiera mejorar su comunicación. Mejorar, digo, porque todos tenemos una comunicación, pero debemos de saber aquellos tips que puedan ayudarnos a ser más asertivos, a ser más receptivos y comunicativos al mismo tiempo. Porque pasa a veces que sabemos escuchar, pero cuando vamos a hablar no encontramos las palabras adecuadas para hacerlo. Entonces dicen, tú sabes escuchar muy bien, pero se nota que son personas muy introvertidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos ser personas extrovertidas, pero sabiendo escuchar adecuadamente? Eso también es importante. Ahora, el día a día, como dice la presentación del curso, demanda flexibilidad y adaptación continua, porque estamos en un mundo competitivo, en el que tenemos que proyectar una imagen segura y que sobre todo transmita una comunicación que llegue a ser influyente y poder tener el dominio de, en este caso, lo que estés presentando, ¿sí? Este curso es para toda persona que quiera mejorar y potenciar su confianza y comunicación, logrando asertividad, claridad y precisión al momento de comunicarse, ¿sí? Y se va a iniciar con técnicas efectivas para dominar la voz y conocer la expresión corporal. Luego aprenderán a dominar el temor escénico, a preparar la presentación con un discurso efectivo, y bueno, el taller, como ya lo he mencionado, es 100% práctico, participativo, y es importante y la comunicación oral y la expresión del cuerpo, y eso es lo que continuamente vamos a trabajar en esas 6 horas de taller. Bien, entonces los espero en la primera charla, en este caso, y espero haber cubierto sus expectativas en este webinar de la presentación del taller de oratoria y comunicación asertiva. Quisiera saber si es que tienen algunas otras inquietudes para poder absolverlas en este momento. Muchas gracias, Vanessa, por tomarte el tiempo, ¿no?, de algunos tics y presentar el curso y detallar todo el temario que se va a desarrollar, ¿no?, el amplio temario que se va a desarrollar. Y recordarles que va a ser eminentemente práctico, ¿no? Y es importante que estén motivados a participar y que van a ver una diferencia, un antes y un después, ¿no?, de haber ingresado al curso. Eso es lo importante. Entonces están abiertas las inscripciones
al 998-753-609 o al 990-204176. Como dijo Vanessa, el jueves 28, 19:30, por esta plataforma estábamos iniciando. Son 4 sesiones, jueves 28, viernes 29, jueves 4 y viernes 5. También a través de los promotores de CEGICAC y a través de los promotores de EduPerú. El señor Luis Fernández es uno de los promotores, ¿no? El 998-753-609. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias por tu... Gracias a ustedes, muchas gracias y los espero. Nos estamos viendo, cuídense. Hasta Gracias. pronto. Hasta pronto. Los teléfonos para nos están consultando, Juan Pablo. El teléfono es el 998-753-609 o el 990-204176. Ahí están los teléfonos. Las vacantes son limitadas porque es un curso taller, ¿no? Muchas gracias a los que se inscriban. Inmediatamente le vamos a mandar el temario, ¿no? Para que puedan inscribirse. Muchas gracias. Gracias por su participación. Será hasta el día jueves 28 que nos reuniremos, ¿no? Para la primera sesión del curso. Muchas Con la gracias. docente Vanessa Ibaceta. Gracias. Gracias, Vanessa. Nos vemos. Gracias, chao. Hasta luego.